podido avanzar la psicomotricidad de la parte virtual. Vamos a hacer ahora psicología y psicopatología de la conciencia. Este es un tema muy importante, porque quiero que recuerden una cosa bien importante, que una de las funciones psicológicas básicas e importantes para poder valorar el examen del estado mental y hacer una valoración del estado mental de un paciente es que tenga un nivel de conciencia adecuado para hacer una valoración, ¿correcto? Tenga un nivel de conciencia adecuado. Si el paciente no tiene un nivel de conciencia adecuado, probablemente la evaluación clínico-psicopatológica no va a ser adecuada. Entonces, acá tenemos una analogía y una alegoría bien importante para que puedan entender lo que es la conciencia y lo que es la atención que va de la mano con la conciencia. Siempre me ha intrigado el momento específico de cuando nos sentamos esperando en el auditorio, la puerta del escenario se abre y un artista da unos pasos hacia la luz. Para verlo desde otro punto de vista, el momento en que el artista que espera en penumbra ve la misma puerta abierta mostrando las luces, el escenario y el público. Entonces, al reflexionar sobre lo que he escrito, tengo la sensación de que entrar en la luz es también una poderosa metáfora a la conciencia, para el nacimiento del conocimiento de la mente, por el advenimiento simple y trascendental del yo en el mundo de lo mental. Entonces, en fines, digamos, van a ver, en fines descriptivos, la conciencia viene a ser un estado en el cual nosotros somos, tenemos la capacidad de poder darnos cuenta de nuestra propia existencia, autoconocimiento y la relación que tenemos con el mundo externo. ¿Correcto? Eso es lo más importante. Entonces, se van a dar cuenta que varían los niveles de conciencia y muchas veces el nivel, la conciencia tiene que ver más que todo con trastornos neurológicos, pero también el reporte subjetivo de las vivencias cuando el paciente tiene una alteración de la conciencia va a variar, ¿correcto? Entonces, antes siempre, como les digo, de conocer lo anormal, vamos a conocer lo normal. Entonces, ¿qué es conciencia? Es una característica definitoria de los animales, pero el autoconocimiento o conocer mis pensamientos, conocer mis percepciones, conocer mi afectividad probablemente es propia del ser humano. Entonces, acá hay varios diferentes términos que quiero que recordemos. Arousal viene a ser el término para diferenciar la activación general fisiológica y psicológica del organismo. Arousal lo tienen los animales, ¿correcto? Y va a variar desde este punto de vista, desde el sueño profundo hasta probablemente la excitación intensa, ¿correcto? Donde va a haber probablemente lo que hemos visto, agitación psicomotriz. ¿Sí? Y va a tener un sustrato neurobiológico que se va a poder observar cuando nosotros vemos y estudiamos los niveles de la arousal desde el sueño profundo hasta la activación excesiva. Hay cambios en el electroencefalograma. ¿Correcto? Hay cambios en el electroencefalograma. Entonces, al final, ¿qué es la conciencia? Como ya les he dicho al inicio, es el conocimiento de uno mismo y de mi relación con el ambiente. ¿Sí? Entonces, una de las cosas muy importantes y dos probablemente funciones que están bien interrelacionadas entre ambas vienen a ser la conciencia y la atención. O sea, la conciencia es como hemos puesto en la alegoría de Damasio, ¿no? Es como si fuera, por ejemplo, el ambiente del buró de un teatro, la platea de un teatro, y cuando la luz se enciende y enfoca al actor, eso viene a ser la atención, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos permite la conciencia? Obtener información valiosa ¿de dónde? Del medio externo, desarrollar estrategias ¿para qué? Para poder interaccionar de manera adecuada con el medio ambiente, además de controlar de manera nuestra volición, es decir, nuestra voluntad, y también comunicarnos con las demás personas. Y eso va a definir un estado mental, que va a ser un estado mental consciente, o lo que se conoce, digamos, como el sensorio, un paciente que está despierto, está atento a los estímulos externos. Y finalmente, viene a ser el conocimiento que nosotros tenemos de nuestra propia existencia, de nuestros estados y también de nuestros actos. Y, como les he dicho, conciencia y atención van de la mano. La atención, como les estaba comentando, viene a ser la capacidad de enfocar nuestro interés o nuestra conciencia en un aspecto específico, ya sea del mundo objetivo o del mundo subjetivo, es decir, de nuestros propios pensamientos. Entonces nos permite seleccionar, cambiar nuestro foco de atención o centrar nuestro foco de atención.
Entonces, acá les pongo un ejemplo. Si nos encontramos en una calle donde hay múltiples estímulos, no estamos atentos a la luz de la farola, no estamos atentos al grito del niño, no estamos atentos probablemente al paso, a la sirena de la ambulancia que está pasando. Probablemente estoy atento a mi celular esperando que llegue mi comida. ¿Se dan cuenta cómo seleccionamos nuestra atención en función de nuestra conciencia? Entonces es lo mismo que seleccionar un canal de televisión, sería la función de la atención, mientras que la imagen en la pantalla viene a ser la conciencia. Es fácil de entender, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles las funciones de la conciencia y la atención? Ya hemos dicho que la atención nos permite seleccionar algunos aspectos de la entrada del estímulo, nos permite justamente ubicarnos en el espacio, darle forma a lo que estamos entendiendo, y también al objeto. Y la conciencia resume toda esa información y nos permite qué información yo necesito y qué información va a estar disponible para mí para poderla utilizar. Entonces, ¿qué nos va a permitir la conciencia? Planificar, tomar decisiones y el propio lenguaje. Entonces, así como también el pensamiento racional, que ya lo desarrollamos, que es propio de quién? Del Homo sapiens, ¿no es cierto? Y reside exclusivamente en ¿dónde? En la corteza prefrontal. Y establecer objetivos a largo plazo. Y ya sabes justamente qué decía, ¿no? Es la experiencia inmediata, la conciencia del estado psíquico global. La conciencia. Entonces, a partir de estas características básicas, vamos a entender a la conciencia. Primeramente, subjetiva, ¿por qué? Porque está unida a ese autoconocimiento, es decir, al yo como o al ser, o al individuo como una persona única en el mundo. No es reductible, es decir, si ustedes se dan cuenta, la conciencia no es capaz de poder ser descrita física o materialistamente, ni tampoco, se van a dar cuenta, puede reducirse a meros procesos físicos, químicos o biológicos. Es intencional porque hemos visto, ¿no es cierto?, que implica la parte volitiva, es decir, yo estoy con voluntad para dirigir probablemente mi conciencia y mi atención hacia ciertos estímulos y finalmente ya esperas estas diferencias, ¿no? La conciencia interna real, la dicotomía que existe entre sujeto-objeto y finalmente el conocimiento de yo mismo, de un ser consciente. Tengan en cuenta eso. Sí, y esto es justamente lo que les decía, ¿no? Esa alegoría, ¿no? Utiliza la metáfora del escenario y el medio para poder entender la conciencia. El escenario, chicos, en un teatro puede encogerse o estrecharse. Ahí vamos a hablar de alteraciones cualitativas de la conciencia, donde hay un estrechamiento de la conciencia, es decir, el escenario se encoge. O el medio puede volverse nebuloso o nublado, es decir, vamos a ver las alteraciones como si fuera una turbulencia en la conciencia. Eso más que todo con lo que es el delirio, ¿sí? Una cosa es delirio, que ya hemos visto en alteraciones del contenido del pensamiento, y otra cosa es delirio, que es un síndrome orgánico cerebral, ¿ya? Eso yo quiero que también aprendan a diferenciar. Entonces, con esas cosas ha quedado, creo, entendido lo que es conciencia y su asociación con la atención, ¿correcto? Entonces, lo que yo quiero que más recuerden, por favor, es que si no hay un nivel de conciencia adecuado, no va a haber un nivel de atención, y también la conciencia probablemente es la base a la que sustenta todo el funcionamiento psíquico en general, ¿sí? Entonces, hay bases neurobiológicas de la conciencia, chicos, que tienen que ver mucho con estos núcleos del RAFE para serotonina, el locus ceruleus para noradrenalina, el eje hipotálamo, hipófisis adrenal y acetilcolina. Entonces, normalmente nosotros hay una activación deficiente, estoy dormido, o estamos justamente con este nivel de arousal adecuado. Estoy alerta, estoy activo, estoy creativo, resuelvo problemas. O hay una activación excesiva, como sucede, por ejemplo, en un cuadro psicótico con alucinaciones o cuando hay psicosis. ¿Y de qué depende esto, chicos? ¿No? Depende justamente de todas estas vías que tienen que ver, vías colinérgicas, dopaminérgicas, noradrenérgicas y serotoninérgicas, que cruzan el hipocampo y van a llegar hacia la corteza cerebral, ¿correcto? Entonces, miren, dense cuenta, el estado de activación va más allá de una diferencia, es como si fuera un dial de radio, miren, dense cuenta, ¿no? Desde
excesivamente somnoliento, cuando hay una estimulación ineficiente, hay disfunción cognitiva, puedo estar desatento o ya los cambios hacia probablemente la activación excesiva, ¿sí? Es como si fuera el dial de un radio a lo largo de todo un espectro, miren, dense cuenta. Y acá, justamente, el hipotálamo es el interruptor del sueño vigilia, teniendo en cuenta, digamos, definiendo a la conciencia como una capacidad de estar despierto o estar dormido, ¿correcto? Entonces, acá tiene que ver justamente el hipotálamo. Entonces, va a haber neuronas GABAérgicas y neuronas noradrenérgicas que permiten la activación del córtex, ¿no? En el hipotálamo hay un núcleo tuberomamilar que es promotor de la vigilia y un núcleo oligopontino que es promotor del sueño, y es como si fuera un interruptor. Si está activado esto, es decir, la neurona, siempre recuerden que el GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Entonces, si no está activo el GABA, el paciente va a estar despierto, ¿correcto? Está prendido, miren, el interruptor. Hipotálamo, núcleo tuberomamilar, y el hipotálamo lateral con la orexina hipocretina, ¿sí? Es por eso, por ejemplo, cuando hay narcolepsia, en la narcolepsia, chicos, hay niveles altos de hipocretina. Es un paciente que normalmente se ríe rápidamente, hay una labilidad y experimenta cataplejía, pierde el tono muscular y se duerme. Ya eso es narcolepsia, asociado justamente a las alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas que les explicaba. Y acá vemos cuando el paciente está dormido, es decir, se ha activado la neurona GABAérgica, está inhibiendo el núcleo promotor de la vigilia y se activa el núcleo promotor del sueño con orexina, ¿no es cierto? Hipocretina, núcleo preóptico ventrolateral. Y acá tenemos el núcleo supraquiasmático. Recuerden que el núcleo supraquiasmático tiene que ver con los ciclos circadianos, el ritmo vigilia-sueño, algo que nosotros, los médicos, así como también los estudiantes, paramos agrediendo a cada momento, ¿no es cierto? Y ahora que ya conocemos, chicos, lo normal y las bases neurobiológicas de lo que es un estado de conciencia normal, vamos a describir lo anormal. Entonces, para esto es siempre, como les he explicado, útil hacer una clasificación, ¿sí? Entonces, ¿qué viene a ser un trastorno de la conciencia? Un estado en que la persona no va a experimentar nada. Como hemos dicho, la conciencia viene a ser esa inmediatez del mundo psíquico global. Entonces, cuando una persona tiene una alteración de la conciencia, no se da cuenta de sus experiencias, no hay un ritmo, se altera el estado de ánimo respecto a lo que percibiría con similares estímulos en su estado de vigilia habitual. Esta situación es un estado alterado de conciencia, solo si el individuo no puede volver a su estado habitual. Si nosotros estamos dormidos, Wally ahorita se está durmiendo, y yo paso por su lado y le hablo más fuerte, se va a despertar, ¿no es cierto? Pero en el coma, ¿qué es lo que sucede? En el coma el paciente no puede despertar a pesar de un estímulo intenso, ¿sí? Y eso es justamente una alteración del nivel de conciencia. Correcto, y vamos a ver las clasificaciones. Vamos a hablar primeramente cambios dimensionales en los niveles de conciencia. Y se puede observar como un continuo. Miren, acá está el sistema límbico, está el sistema reticular activador ascendente, que tiene que ver con el despertar y con el dormir. Entonces, miren, acá estoy despierto y estoy consciente y además estoy orientado. Probablemente ahí, cuando estoy dormido, estoy inconsciente. Correcto, y algunos describen un estado de preconciencia, ¿no? Y miren, dense cuenta que a nivel de la conciencia normal puedo estar desde alerta, vigilante, lúcido, que es una conciencia normal, hasta probablemente estar obnubilado, estar somnoliento, estar socoroso, finalmente estar en coma o estar muerto. ¿Correcto? Y varía, en la mayoría de los trastornos los cambios van asociados a la disminución en los niveles de excitación y alerta. Inconsciencia, alteración del ciclo sueño-vigilia, anomalías de la lucidez y anomalías en la conciencia del yo mismo. Entonces, a partir de esto vamos a poder hacer la clasificación y poder describir los estados alterados de niveles de conciencia. Entonces vamos a hablar de la inconsciencia. Significa, para Jaspers, la inconsciencia es que algo no tiene esa subjetividad o esa interioridad de una vivencia normal, ¿sí?
algo que no está pensado como un objeto y no se considera, y se trata de algo que no ha llegado al conocimiento de uno mismo. Entonces, no existe, a finales, para resumir esto, cuando uno esté inconsciente no va a haber esa capacidad de experiencia subjetiva, ¿correcto? ¿Ustedes creen que cuando yo esté inconsciente podré experimentar sentimientos? No. ¿Podré experimentar emociones? No. ¿Podré experimentar la claridad del curso de mi pensamiento? Tampoco. Entonces, una persona con un cuadro cerebral orgánico puede estar inconsciente. Entonces, la conciencia se experimenta en un continuo, desde un estado normal hasta la muerte cerebral. Entonces, alguien que está dormido está inconsciente, pero, lo que les he dicho, se lo puede despertar, se lo puede sacar de ese estado. Entonces, la conciencia se experimenta igual, como un continuo, de plena vigilia hasta el sueño profundo. Una persona sana y alerta es consciente solo de cierto, y recuerden eso, ¿no? Solamente cuando estamos despiertos somos conscientes de ciertas partes de nuestro entorno, tanto externa o internamente. En este momento no estaré pensando en el desayuno que he tomado en la mañana, ¿no es cierto? Estoy más enfocado o estoy enfocando mi conciencia y mi atención hacia la clase. El resto de cosas que tengo en mi cabeza permanecen inconscientes para mí. Entonces la conciencia se experimenta como un continuo, desde una vigilancia completa, la atención, hasta probablemente la ignorancia de algunos aspectos subjetivos de mi propia vida. ¿Sí? Y miren, dense cuenta, esto es lo que yo les digo, ¿no? Vamos a ir en una parte justamente netamente neurológica que se ve desde la alteración, desde la parte normal de la conciencia, entendiendo, digamos, como una activación a partir del sistema reticular activador ascendente, pasando por la obnubilación, por la somnolencia, el sopor y el coma, con los estadios que tiene, ¿no? Luego pasamos a la mente inconsciente, donde tiene que ver con la atención o el awareness, que viene a ser la vigilia, ¿correcto? Y finalmente pasamos al sueño profundo, con la disminución o debilidad, los estadios del sueño y el sueño normal, y el sueño profundo. Pero recuerden que cuando uno está dormido, está con un nivel inconsciente, hay una alteración de la conciencia, pero que puede ser revertida con un estímulo intenso, ¿correcto? Y probablemente, como les decía, ¿no? La mayoría de veces las alteraciones de la conciencia se ven en estados orgánicos cerebrales, ¿correcto? Y casi todo se ve, ¿no? Salvo algunas experiencias propias o alteraciones justamente en la percepción de uno mismo que vamos a observar. Entonces vamos a hablar de las alteraciones vigilia-sueño. Entonces la vigilancia tiene que ver con la capacidad probablemente de estar alerta frente a estímulos y cuando yo podría estar somnoliento o dormido, ¿sí? Entonces va a fluctuar, va a depender de qué, ¿no? La vigilancia, de mi interés, cuando uno está más ansioso, está más hipervigilante, ¿no es cierto? Del miedo, del aburrimiento. Entonces, el estado vigilante de la mente de una persona que observa atentamente una pantalla de radar para interceptar a un enemigo es muy diferente a la atención absoluta de un amante de la música que escucha una determinada sinfonía. ¿Se dan cuenta la diferencia a nivel de la experiencia subjetiva? Entonces, ahí hay justamente diferencias cualitativas a nivel del estado de vigilia de un paciente. ¿Sí? Y ahora hablamos de la somnolencia. Es un estado constante donde el paciente está despierto, pero se quedará dormido si no hay una estimulación sensorial. O sea, el paciente se describe a sí mismo: cuando uno está somnoliento, me siento lento, adormecido al actuar, ¿no? Hay un intento de evitar los estímulos dolorosos y los reflejos, incluido la tos y la deglución, están presentes pero reducidos. También el tono muscular en la somnolencia disminuye. Y en la práctica clínica suele aparecer tras una sobredosis de ¿qué? ¿No? Una sobredosis medicamentosa con efecto depresivo sobre el sistema nervioso central, además y esto imposibilita la evaluación psicopatológica. Estos niveles de conciencia son inespecíficos y son independientes de la naturaleza de la causa, ¿no? Tiene una paciente que esté, alguna vez creo con mis alumnos, con algún grupo de alumnos, hemos visto una paciente que estaba media somnolienta. Entonces es imposible hacer un examen del estado mental en una paciente que esté somnolienta o en un paciente que esté somnoliento. Y acá
hablamos de los cambios dimensionales. Y finalmente vamos al coma, ¿no? Donde el paciente está completamente inconsciente. No hay respuestas verbales, ni tampoco responde a estímulos dolorosos, se pierde la postura correcta del tono muscular y los reflejos también están presentes pero muy reducidos. Entonces miren, se dan cuenta, va desde la decorticación hasta la descerebración y finalmente la muerte cerebral. ¿Sí? Y vamos desde la conciencia, estado mínimo de conciencia, coma, y la muerte cerebral, donde ya no hay una actividad electroencefalográfica y prácticamente hay una actividad isoeléctrica en el cerebro, que dura probablemente por más de 30 minutos y se declara al paciente muerte cerebral. Sí, eso es importante que conozcan. Y vamos a hablar ahora de anomalías en la lucidez, ¿no? Es decir, la capacidad de tener clara mi conciencia, la claridad de conciencia que debo tener para poder interactuar, ¿no? La conciencia es inseparable del objeto de la atención consciente, como yo les decía, ¿no? Atención y conciencia son dos funciones psíquicas que van de la mano, ¿sí? Nosotros tenemos que tener una claridad, por eso se habla de lucidez, ¿no? Una claridad de pensamiento. Cuando yo estoy somnoliento, mi pensamiento es claro, no puedo seguir una línea de pensamiento. Entonces, cuando hay lucidez y vigilancia, se produce que una persona esté, ¿no? A menos de que la persona no esté completamente despierta, no va a poder tener claridad de conciencia. O sea, tiene que haber lucidez y vigilancia. Y una de las anomalías dentro de la lucidez, hablamos de la obnubilación. La obnubilación viene a ser una disminución en el nivel de conciencia que ya hemos visto en la clasificación que hace o llevó del SIMS, que es clouding, ¿no? Eso es obnubilación. Ya es una disminución del nivel de conciencia que va desde el estado de alerta y plena conciencia al coma. Es una somnolencia leve, como sin agitación y dificultades con la atención y la concentración. Sin embargo, el paciente todavía puede responder ciertamente a algún estímulo, a diferencia del coma, donde el paciente no responde a un estímulo. Entonces, el paciente puede estar somnoliento o agitado y es probable que muestre alteraciones de la memoria y desorientación. En este estado, la mayoría de las funciones cognitivas e intelectuales están afectadas, así también como el juicio lógico, la claridad del informe verbal y la acción propositiva. Eso es la obnubilación. Sin embargo, dense cuenta que es un estado previo probablemente a la somnolencia, ¿sí? Como lo hemos descrito. Y ahora también vamos a ver el aumento de la lucidez, que tiene que ver también con la hipervigilancia, ¿no? Es la sensación subjetiva de tener una percepción más aguda. Entonces, y esto es muy frecuente, estas alteraciones a nivel del cambio de conciencia, en lo que tiene que ver con pacientes que están en un estado de hiperactivación o pueden estar en un estado de manía, ¿cierto? Los colores parecen más brillantes, el estado de ánimo por lo general hay euforia, llega a veces incluso hasta el éxtasis, mayor vigilancia y mayor capacidad para la actividad mental y la comprensión. Esto, por ejemplo, chicos, se puede producir por la ingesta de drogas, específicamente alucinógenos, dietilamina del ácido lisérgico y estimulantes, cocaína y anfetaminas, ¿correcto? Ese aumento de la lucidez. Y vamos a hablar de los cambios dimensionales juntamente con los cambios cuantitativos. Miren, dense cuenta, acá era lo que les describía. Obnubilación, somnolencia, sopor, coma y muerte cerebral. Entonces se dan cuenta que son cambios cuantitativos. Yo puedo llegar a identificarlo de acuerdo al estímulo, ¿no es cierto? Recuerden que en la obnubilación el paciente puede todavía despertarse por un momento. En la somnolencia también puede, pero ya cuando hay sopor y cuando hay coma es un poco difícil de despertar al paciente. ¿Sí? Confusión, obnubilación, por coma y la muerte cerebral. Y vamos a hablar ahora de las alteraciones cualitativas. Y hemos hablado de las alteraciones cuantitativas a nivel dimensional. Recuerden eso. Ahora vamos a hablar de las alteraciones cualitativas. Ahora, acá, chicos, es bien complicada la terminología, pero vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible. Vamos a hablar del delirio, fluctuaciones del nivel de conciencia hasta la confusión y otros términos, ¿ya? Entonces yo quiero que entiendan esto del delirio, ¿ya? Y lo diferencien, por favor, esto es algo básico, y lo diferencien de lo que es un delirio.
El delirio es una alteración o una creencia falsa, un juicio falso respecto a la realidad, y es una alteración del contenido del pensamiento. El delirium viene a ser una alteración a nivel cualitativa de la conciencia, ¿sí? Donde, como les decía, ¿no?, es un síndrome mental orgánico de inicio agudo, donde como se compromete la conciencia, ¿qué va a pasar? Se va a deteriorar casi todas las funciones cognitivas. Va a estar deteriorada la atención, va a estar deteriorada el pensamiento, va a estar deteriorada la sensopercepción, la memoria, ¿correcto? Y además de eso, por definición, hay un nivel reducido de conciencia, alteraciones en la atención y además puede haber agitación o disminución ¿de qué? De la actividad psicomotora. Y además va a haber un ciclo sueño-vigilia alterado. Pero yo quiero que recuerden esto, es de inicio agudo, se compromete las funciones cognitivas, hay un nivel reducido de conciencia, se altera el ciclo circadiano sueño-vigilia, es decir, normalmente en vez de dormir durante la noche, el paciente está activo durante la noche y está somnoliento durante el día, ¿sí? Y además, por definición, el delirium tiene una causa médica que lo está provocando. Y lo clásico, chicos, y ustedes cuando sean internos van a verlo, en los pisos de medicina interna o en los pisos de traumatología, es clásico ver a un anciano, adulto mayor, posoperado de una cirugía de cadera, posoperado de otro tipo de cirugías, que en la noche se agita, se saca las vías y empieza a correr, o quiere agredir a las enfermeras. Entonces, eso es justamente un delirio hiperactivo, por ejemplo. Como les decía, ¿no?, hay un aumento o disminución de la actividad psicomotora. Miren, más que todo las descripciones del delirium son subjetivas. Durante el periodo del 26 al 30 de noviembre estuve la mayor parte del tiempo completamente inconsciente, sin darme cuenta del paso del tiempo, la presencia de visitantes, la atención de enfermeras y médicos, o mi traslado en coche o ambulancia de sala en sala y de hospital en hospital. Sin embargo, dentro de ese periodo hubo varias fluctuaciones breves, tal vez de aproximadamente 5 minutos, en el grado de conciencia, y luego recordé haber tenido algún contacto humano y alguna idea en parte errónea sobre mi paradero y mi estado de salud. En los primeros 2 episodios acepté que sufrí una enfermedad bastante inespecífica y pensé que iba a ser transferido para la operación no especificada, primero a la India y luego a Australia. En el cuarto episodio, aunque con el mismo sentimiento, pensé que estaba cambiando de plan en el vuelo a casa desde Australia. Entonces, hay una fluctuación del nivel de conciencia, hay una alteración de la atención y alteraciones a nivel en el ciclo sueño-vigilia. Eso es un delirio. Y además, recuerden, por favor, que hay una causa médica que lo está provocando. O sea, nosotros en psiquiatría, en el Hospital General, a cada rato nos llaman los internistas, los traumatólogos por interconsulta, porque un paciente está agitado. Y le ponen ahí, paciente que tiene síndrome ansioso depresivo, cuando en realidad tiene un delirio. Y lo que no entienden a veces los internistas es que si no solucionan, por ejemplo, esa alteración hidroelectrolítica, probablemente la encefalopatía hepática que tiene el paciente, el tratamiento que nosotros le damos netamente es sintomático. Pero eso no entienden. Creen que síntoma psiquiátrico o síntoma psicopatológico es sinónimo de enfermedad psiquiátrica, cuando eso lo hemos visto en nuestro curso que no es así. Entonces, el delirio es justamente esto, ¿no? Miren, dense cuenta cómo se van alterando las funciones desde la percepción, ¿no? Cada vez que cerraba los ojos veía en el interior de mis párpados un caleidoscopio compuesto de imágenes violentas, de dibujos animados en rojo, negro y amarillo. Así durante 4 días y 4 noches no dormí, y gran parte de ese tiempo no sabía si era de día o de noche. O sea, hay una desorientación además, ¿no? Al cabo de un rato me di cuenta que había un reloj en la pared de la habitación de enfrente, así que ahora podía ver la hora, pero no sabía cuál de los ciclos era, de 12 horas diurno o nocturno, si eran 7 de la mañana o 7 de la noche, la hora del almuerzo, o 4 horas antes del amanecer. Lo único que sabía que era que las enfermeras iban y venían turnándose cada 12 horas en una atmósfera bastante repetitiva de saludos, insinuaciones y consultas de los registros de los pacientes, y que estas transferencias iban y venían por los pasillos. Entonces, en el delirio, como les he dicho, ¿no?, es un síndrome de etiología inespecífica, pero netamente médica, orgánica, donde hay
cambios concurrentes de la conciencia, la atención, la percepción, el pensamiento, la memoria, el comportamiento, psicomotor, la emoción y el ciclo vigilia-sueño. Para darles un ejemplo, muchas veces cuando había la pandemia por COVID, los pacientes desarrollaban delirio y muchas veces en ese estado de alteración de la conciencia, alteración de la sensopercepción, podían tener alteraciones a nivel sensoperceptivas y por el miedo que experimentaban podían llegarse a lanzar incluso desde el segundo, tercero, cuarto piso del Hospital General, y era lo que pasaba, ¿correcto? Estaban en un estado de delirio. Y acá vemos, digamos, toda la etiología del delirio. Ya esto no se los voy a explicar ni tampoco les voy a preguntar, ¿no? Porque esto ya es neurobiología. Pero lo que yo quiero que tengan en cuenta es que cuando hay delirio, acá digamos tenemos desencadenantes sistémicos, la inflamación sistémica aguda, la hipoxemia, el flujo sanguíneo disminuido o alteraciones metabólicas como hiponatremia, hipoglicemia, alteran la barrera hematoencefálica y van a permitir probablemente que pasen mediadores o sustancias reactivas de oxígeno y citoquinas inflamatorias. Y al pasar eso a nivel del cerebro, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a generar más especies reactivas de oxígeno y alteran toda la vía. Y al final, ¿qué es lo que se produce? Un disturbio de neurotransmisores a nivel del sistema reticular activador ascendente, y más que todo tiene que ver con la parte colinérgica. Y al final, ¿qué es lo que pasa, chicos? Predomina la función dopaminérgica. Se exacerba la función dopaminérgica y por eso el paciente con delirio, al no regular la liberación de dopamina, empieza a experimentar alucinaciones, empieza a experimentar ideas de viroides, y además por la alteración de acetilcolina empieza a experimentar disfunciones de la memoria. Y el núcleo supraquiasmático, también esa regulación que les he explicado del ciclo sueño-vigilia se ve alterada y se va a expresar clínicamente con esa fluctuación de la conciencia, ¿correcto? Y la alteración del ciclo sueño-vigilia. Y al final, ¿qué pasa? Empieza a secretarse interleucina 1 beta, factor de necrosis tumoral, óxido nítrico, especies reactivas de oxígeno, y se produce disfunción e injuria neuronal. Y al final eso es lo que genera, ¿sí? ¿Y cómo se observa eso? A nivel del delirio, ¿no? Con todas las alteraciones. Miren cómo desde una parte neurobiológica podemos explicar algo clínico que aparentemente es tan simple. Vean cómo bien organizado está nuestro cerebro, ¿sí? Esto se los traigo. Igual si alguien quiere revisar esta ponencia, este artículo está pues en los Primer Reviews de Nature, y acá tienen el link, si es que quieren revisar. Es un artículo bien bonito respecto a delirio. Y en las fluctuaciones del nivel de conciencia, esto se observa más que todo, chicos, en individuos sanos durante el sueño y en la fatiga. Y especialmente tienen que ver con las crisis epilépticas, ya porque después de una descarga hipersincrónica en una compulsión va a haber alteración de la conciencia, antes, durante y después. Y también en estados delirantes, el paciente está más desorientado, perturbado en su estado de ánimo, perceptualmente confuso, con delirium durante la noche y mostrando mayor lucidez a media mañana. Estas fluctuaciones pueden entenderse como un continuum que son indicativas de psicopatología si solamente están asociadas a otra forma psicopatológica. Por favor, recuerden eso. Y la confusión, acá, chicos, es un término bien, digamos, difuso o bien difícil de entender. Esto no sería pedagógico preguntarles pues esto, ¿no? Para que me puedan diferenciar una confusión. En general, acá se habla, digamos, de la confusión como una pérdida de la capacidad para tener un pensamiento claro y coherente, ¿correcto? Solamente eso, recuerden, confusión viene de confusión mental, que viene a ser la pérdida de la capacidad de tener un pensamiento claro y coherente. Es un término impreciso, se va a producir con alteración de la conciencia tanto en estados orgánicos, con interrupciones del pensamiento por daño a nivel orgánico cerebral, así
como también puede ocurrir justamente en la esquizofrenia y asociados a expresiones de miedo o ansiedad. Y fenomenológicamente podemos observar en la descripción propia de la experiencia del paciente o en la observación del médico, ¿no? Miren, cuando el paciente está medio confuso, o sea, dice cosas incoherentes, no tiene pensamiento claro, y eso nos damos cuenta cuando hacemos la entrevista, ¿correcto? Por eso es un término un poco impreciso para poder recordar, ¿no? Una pregunta que yo les voy a poner es para que me puedan diferenciar un delirio, ¿no es cierto? Eso me tiene que aprender a diferenciar. Para las otras opciones de la pregunta sean bien diferentes. Si yo les pongo, claro, si yo les pongo delirio y les pongo, por ejemplo, coma, las dos son las mismas. ¿Es lo mismo? No. Obnubilación, si les pongo no es obnubilación. Por eso ahí se les pone la pregunta, el término psicopatológico que define de mejor manera la experiencia del paciente, de mejor manera, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar del estado crepuscular, que viene a ser un estado de estrechamiento de la conciencia, es decir, es como si la conciencia se estrechara, chicos, y solamente estaría fijada en ciertos estímulos externos o internos. Hay una clara interrupción de la continuidad de la conciencia y por lo general, chicos, se produce en la epilepsia, en la intoxicación alcohólica, en los traumatismos encefalocráneos y para nosotros en algunos estados disociativos, es decir, en la despersonalización y la desrealización se puede producir un estado crepuscular. ¿Y cuáles son las características? Y esto es algo importante para que recuerden. Aparece y finaliza de manera repentina. Dura desde pocas horas a varias semanas y es la aparición, chicos, de actos violentos o inesperados o arrebatos emocionales en un individuo por lo demás tranquilo, ¿correcto? Y más que todo está asociado a la epilepsia, ¿no? Una persona con una conducta normal. Ahora, la conciencia puede estar alterada o relativamente normal entre los episodios. Es un estado crepuscular. Y otra de las características es que hay una amnesia posterior. ¿Sí? Eso es un estado crepuscular. A veces ahora ya no se describe eso, ¿no? Y acá, miren, tenemos un ejemplo de un estado crepuscular, una paciente epiléptica de 25 años que tenía una conducta sumamente tranquila previamente. Durante un almuerzo familiar un día domingo empezó a sentirse irritable. Por momentos se tornó con un lenguaje procaz. No participaba en la conversación con los demás como si no estuviera en sí. Sus familiares la notaron más irritable y por temor a que pueda desarrollar una crisis epiléptica, la llevaron al hospital donde cometió un acto sumamente inusitado, ¿no? Golpeó y mordió a la enfermera que le tomaba los signos vitales, le colocaron medicación y le enviaron a casa. Al día siguiente despertó lúcida y de muy buen humor. No recordaba las acciones que cometió el día previo. Entonces, si ustedes hacen la integración de todo lo que les estoy preguntando, esto viene a ser un estado crepuscular. Ya recordando estas cosas, por favor, ya. La aparición y la finalización repentina, actos violentos en una persona que tiene una conducta aparentemente asequible o normal, dura de horas a días o semanas incluso, y no deja recuerdo. Eso es un estado crepuscular. ¿Sí? Y ahí, ahora también acá tenemos lo que nosotros conocemos como la embriaguez patológica o en término francés que es manía potre, ¿ya? Es donde un paciente pues clásicamente bebe una cantidad mínima de alcohol, pero tiene un compromiso de conciencia y comete actos violentos, ¿correcto? Y eso sucede más que todo en las razas japonesas, ¿no es cierto? La raza japonesa. Es un estado crepuscular específicamente asociado al alcoholismo. ¿Sí? Hay estos 4 componentes. Sigue el consumo de una cantidad variable de alcohol, sobrevienen conductas violentas sin sentido y después de eso se produce un sueño prolongado. Y se produce amnesia total o parcial del episodio de la conducta alterada. Un joven japonés de 21 años en sus vacaciones de verano viajó fuera de su país. Salió a una fiesta con sus amigos en la cual tras solo ingerir una copa de vino empezó a agredir verbalmente a sus amigos, llegó a causar disturbios en el bar donde se encontraba. Posterior a esto se durmió
y al día siguiente no recordaba nada de lo que sucedió la noche anterior. Esto es una embriaguez patológica o manía fútbol, ¿ya? ¿Cuál es la gran diferencia? Existe el consumo de alcohol. Esa es la diferencia. Es similar a un estado crepuscular, ¿no es cierto? Pero es un estado crepuscular asociado al consumo de alcohol. Doctor, una consulta. En este caso, ¿siempre le va a pasar al paciente? ¿O sea, van a ser episodios repetitivos o puede ser una sola vez que le pase todo? La mayoría de veces son repetidos, y más que todo, ¿por qué? Porque los orientales tienen deficiencia en el alcohol deshidrogenasa. Eso es lo que pasa con los orientales. En cambio, nosotros no tenemos eso, ¿no? Hay embriaguez patológica. Ahí, ¿ya? Y los automatismos, ¿no? Es cuando se empiezan a realizar conductas justamente en ausencia de ¿qué? De conciencia. Entonces, si usted se da cuenta, estamos describiendo bastantes características que se pueden producir en los cuadros epilépticos, ¿no es cierto? Los automatismos, por ejemplo, un autismo es una parte involuntaria del comportamiento en el cual el individuo no tiene control. En sí es generalmente inadecuado a las circunstancias y puede corresponderse con el carácter de la persona. O muchas veces es complejo y coordinado. Un paciente, por ejemplo, puede tener automatismo, tiene una crisis epiléptica con automatismos y sigue de repente lavando los platos, pero pierde la continuidad de la conciencia. ¿Sí? Y esto sucede justamente más que todo en la epilepsia. Se produce una obnubilación de la conciencia durante y después de la crisis epiléptica. ¿Sí? El paciente mantiene el control de su postura, tono muscular y realiza movimientos y acciones simples y complejas con obnubilación de la conciencia. Es decir, digamos, el paciente está picando algo, sigue picando, pero no se da cuenta de su entorno. Y después no recuerda por qué estaba picando de repente las papas para hacer su almuerzo. ¿Ya? Y eso sucede más que todo en la epilepsia. Y muchas veces hay, pues justamente, antes siempre hay un aura, ¿no? En la epilepsia, recuerden eso, un olor, una luz, ya lo hemos escrito en alteraciones sensoperceptivas. Y otros términos en psicopatología de la conciencia. Esto es un estado onírico, ¿no? No se diferencia de una manera clara entre el estado crepuscular o el delirio, pero se produce justamente cuando, por eso se denomina estado onírico. El paciente parece que está viviendo un sueño, está desorientado, está confuso y tiene alucinaciones, ¿sí? Es lo clásico que sucede, por ejemplo, y hay deterioro de la conciencia y un cambio emocional. Miren, un suboficial de barco ingresó a un hospital tras sufrir un traumatismo cráneoencefálico mientras navegaba asociado con consumo excesivo de alcohol. En el hospital gritaba: "Icen las velas, pongan los botes listos para la evacuación, el agua ingresará por las escotillas". No tenía conciencia de estar en un hospital. Entonces, eso es un estado onírico, ¿no? Similar justamente como si el paciente estuviera en un sueño. Y el estupor ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, en alteraciones de la psicomotricidad. El estupor justamente, chicos, tiene que ver con un complejo, pero lo más importante que yo quiero que recuerden del estupor es que se pierde la capacidad relacional. No puedo, o hay una disminución o ausencia de las funciones relacionales, es decir, la conducta y el lenguaje, ¿correcto? Recuerden eso. Entonces, puede existir cierto grado de obnubilación de la conciencia, pero la mayoría de veces hay mutismo y hay asinesia. Si el paciente no habla y no tiene movimientos, y eso se denomina mutismo asinético. Y fenomenológicamente en psiquiatría es la ausencia de una conciencia clara y de los movimientos voluntarios, pero yo quiero que recuerden que el estupor tiene que ver con la ausencia o la disminución de las funciones relacionales, de la conducta, así como también del lenguaje. Un paciente varón de 21 años fue hospitalizado en el servicio de psiquiatría de su localidad, no emitía ninguna palabra, además de estar echado en su cama sin realizar ningún movimiento. Sin embargo, sus ojos estaban abiertos, tenía reflejo conjuntival, incluso cuando alguien ingresaba a su habitación lo seguía con los ojos. Es un estado de estupor, ¿correcto? Estupor. Nos vamos a quedar ahí, chicos, ¿ya? En psicopatología de la conciencia, porque después nos falta atención para poder terminar. Ya que la última clase, chicos, nos faltan 2 clases, y la última clase de bioética en psicopatología es cortita, bien cortita, ¿ya?
ya está la clase subida, ¿ya? Nos estamos quedando en la